Asegurador se lo preguntaré a Manuel Monereo, que es nuestro primer invitado. Él, como antes le está comentando, es politólogo, abogado, ex diputado de Unidas Podemos y acaba de sacar un libro que justamente estuvo la semana pasada dando una conferencia aquí en Tenerife y también la presentación del libro en La Laguna. El libro hacia la Tercera Guerra Mundial. Pues lo que aparentemente antes nos parecía un disparate, el hablar de todas estas historias, en poco tiempo, cada vez lo vamos viendo como más cerca. Yo no sé si llegamos a eso o no, pero ya no nos parece tan disparatado. Manolo, buenos días. Buenos días, querido compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos llamando? ¿A Jaén o dónde? No, yo estoy ahora mismo en Sevilla. Yo ya vivo en Sevilla normalmente, Ajá. pero claro, soy de Jaén, tengo mi media familia allí y suelo ir mucho en mi familia dispersa. Siempre la tengo dispersa por Andalucía, y así que una vez estoy en Jaén, otra vez estoy en Granada y otra vez estoy en Sevilla. Claro, acordarse uno de Jaén es acordarse de andaluces de Jaén, aceituneros altivos, ¿no? Por cierto, hay que recordar dos cosas. Dime. Uno, que la ciudad de origen de Miguel Hernández no quiso tener su patrimonio, ni quiso financiar su fundación, su museo, y entonces lo adquirió la Diputación de Jaén. Y el museo y todo el legado de Miguel Hernández está disponible en la provincia de Jaén, en la capital, y en un pueblo que se llama Quesada. Y luego que el himno andaluz de Jaén es el himno oficial de la provincia de Jaén. Ah, vale. Para que veas que qué bueno. Lo malo y lo bueno muchas veces se concentra y se complementa. Sí. ¿Te acuerdas? Ya antes de entrar en el libro, ¿no? ¿Te acuerdas del famoso concierto en París, ¿no? Claro. Aquello fue increíble, ¿no? Claro, de Paco Ibáñez, y de luego Paco Ibáñez, ¿no? El magnífico disco que sacó Serrat, ¿no? Con los poemas del gran Miguel Hernández. Miguel Hernández, cuando era comisario de la Fuerza Republicana, pasó por Jaén y estuvo por Jaén. Y quiero recordar también que la mujer de Miguel Hernández, que era hija de un guardia civil, creo que también era de Jaén, o sea que él tenía mucha vinculación con Jaén. Y al final, de estas cosas que ocurren, pues Jaén se ha portado bien con Miguel Hernández. Claro. Y lo mucho que Miguel Hernández ha hecho por popularizar y que la gente conozca en el mapa quién es y dónde está Jaén, ¿no? Claro. Manolo, hacia la Tercera Guerra Mundial. Yo antes estaba comentando que este tipo de cosas hace un tiempo, no tanto, nos parecería un auténtico disparate, ¿no? Pero que ahora parece que no sé si nos acercamos a eso. Tú que dices que acabas de escribir el libro, ¿cómo va ese libro? Cuéntanos. Hombre, yo le cuento a los oyentes y posibles lectores que el libro se llamaba Hacia la Tercera Guerra Mundial sin interrogantes. ¿Ah? Pero el editor, que es más listo que yo, y me dijo, oye Manolo, esto es invendible. Nadie va a comprar un libro que pronostica la Tercera Guerra Mundial. Ponlo en interrogantes, por lo menos que haya dudas. Y hoy le quitaría de nuevo los interrogantes, ¿no? El problema es que estamos muy cerca de una conflagración de carácter general que terminará con un conflicto nuclear si alguien no le pone remedio, ¿no? Y esto lo saben perfectamente los gobiernos, que nos están engañando, que están jugando con nosotros, que se están preparando para la guerra. Y las poblaciones, unos no quieren saberlo y otros que lo saben, pues se consideran impotentes para pararlo, ¿no? Y por lo tanto estamos lo que se podríamos llamar ante un gigantesco efecto Titanic, ¿no? Sí. La gente se divierte según la clase social, los que van en primera pues lo pasan con champán, los que son capas medias soñando con estar en primera y los pobres intentando buscar trabajo en el mundo porque su vida no es buena. Entonces, este gigantesco efecto Titanic lo estamos viviendo ahora, ¿no? Gobiernos que nos engañan, que ocultan la realidad de lo que están haciendo, y a su vez poblaciones que por H o por B no quieren saber de nada de lo que está pasando y que, como dicen normalmente, pasan de política, pasan de guerra, pasan de las noticias
y bueno, tenemos un genocidio en directo, televisado en directo todos los días. Anoche de nuevo el Estado de Israel intervino contra un país libre e independiente según la Carta de las Naciones Unidas como Irán. Ahora Irán le responderá y iremos a una escalada en esa zona que no sabemos cómo va a terminar. Bueno, es cosa de la vida, ¿no? Entonces eso es lo que hay, ¿no? El problema es intentar comprender qué gobierna las acciones de los seres humanos, por qué hoy la guerra es más previsible que hace 20 años. Eso es lo que hay que explicar y obviamente nadie lo explica. Manolo, antes comentabas que bueno, que hay un sector que no quiere saber nada, pero claro, es que es lógico, porque mira la sacudida, por ejemplo, política ante los últimos acontecimientos que están pasando y tal. O sea, la gente en general, yo creo que ya llega un punto en que es insoportable todo, que ya no puedes abrir un telediario. Es que vayas a abrir la página que vayas a abrir de política de aquí, lo que está ocurriendo, lo de Rejón, lo del otro, la guerra. O sea, y yo hasta cierto punto la gente dice, yo no quiero saber nada. Yo lo entiendo también. Yo tengo un hijo que es un psicólogo con más de 25 años de experiencia en la seguridad social española y que está en grandes hospitales públicos. Y ahora y ayer, comentando con él, me decía que los psicólogos no pueden nada, ¿no? Es decir, llega un momento en que los psicólogos no pueden hacer mucho. ¿Por qué? Porque las enfermedades y los enfermos que te llegan son, por decirlo así, con enfermedades sociales, producto de la sociedad. Y por lo tanto, los psicólogos son como los antiguos confesores, ¿no? Te escuchan, te dicen cómo salir rezando 3 Padres Nuestros, pero al final soluciones no tienen, porque si no cambian las circunstancias sociales, no cambia tampoco la salud del enfermo. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? La gente está, por un lado, sobreinformada, porque hay mucha más información que antes, pero a la vez tiene cada vez menos elementos de juicio para interpretar esa información que es de enormes proporciones. Entonces, hay una saturación de información que no se es capaz de procesar porque la gente no tiene elementos de juicio, ¿no? Si yo, por ejemplo, dijera ahora, ¿no?, que la causa real de esta guerra que estamos viviendo, que es una guerra ya a nivel global, simplemente que no ha llegado a un estadio militar determinado, pero que ya ha empezado porque hay una guerra económica, hay una guerra tecnológica, hay una guerra comercial, hay una guerra financiera y hay una guerra de facto en varios puntos del globo, al menos en 3 hay una guerra. Entonces, si yo te dijera que detrás de esto lo que hay es, fundamentalmente, lo que hay es, detrás de esto es, no sé si me escuchas. Sí. Que lo que hay detrás de esto, realmente lo que hay es la crisis de la hegemonía norteamericana y el esfuerzo de Norteamérica para impedir perder las posiciones de privilegio que ha ganado durante los últimos 30 años, tú me dirías, bueno, ¿y esto cómo se explica, no? Pues eso es lo que hay detrás. Es decir, lo que hay detrás es que el orden internacional que creó Estados Unidos a su imagen y semejanza después de la derrota de la URSS, de la caída del imperio del mal, como decía Ronald Reagan, ese mundo ya no existe y está habiendo una transición de grandes proporciones de un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos a un mundo multipolar donde están emergiendo, por cierto, viejas civilizaciones, viejas culturas que durante más de 100 años fueron colonias o neocolonias de los grandes países europeos y americanos. Estoy hablando de la India, estoy hablando de Indonesia, estoy hablando de China. Es decir, países que están emergiendo como grandes potencias, pero que esa emergencia de grandes potencias exige nuevas reglas. Pero exigir nuevas reglas más inclusivas,
más justa y más democrática, se enfrenta a los privilegios de un orden internacional controlado por los Estados Unidos. Y Estados Unidos no lo quiere abandonar. Entonces, esa es la causa final de todo el problema que estamos delante de nosotros. Es decir, un conflicto de poder a nivel internacional donde nuestros gobiernos que están en la OTAN y que están bajo la dirección de Estados Unidos, pues nos están comprometiendo a un conflicto y a una guerra que, a mi juicio, cada vez está más cerca. Si mañana, por ejemplo, se le ocurre a Irán hacer una respuesta en serio y a fondo contra Israel, intervendrán los Estados Unidos. De hecho, ya están interviniendo los Estados Unidos salvando a Israel. Los Estados Unidos son parte de la matanza palestina. Y ahora mismo hay elementos, hay portaaviones, barcos y todo lo que es el mundo de la guerra cibernética y espacial que están protegiendo el Estado de Israel precisamente de un ataque por parte de Irán. Y entonces, si ahora ataca a Irán cuando le parezca bien y a su vez le responde Israel, ¿cuál está el límite? Por cierto, Israel tiene bombas nucleares, eso la gente no lo sabe, pero Israel tiene bombas nucleares, se calcula que tiene no menos de 100. Entonces, ahí es donde estamos jugando, por no hablarte de Ucrania o hablarte de algo más cerca a vosotros, como es el gravísimo conflicto del Sahel, que aquí nadie nombra y que tiene que ver una gran medida con los cayucos que van llegando a la isla del archipiélago. La verdad es que es un cuadro que acabas de exponer. Vamos a ver, Manolo. Dice, yo creo que en este tema que estás comentando hay una crisis, según tú, americana, por una parte, pero hay un movimiento, digamos, de otras potencias que empiezan, ¿no? O que como una contraoferta al tema americano, ¿no? Y que los americanos no quieren abandonar eso. Claro, porque tienen un privilegio enorme. Claro. Tienen el privilegio de que su moneda es la moneda mundial de reserva. O sea, tú si quieres comprar algo, tienes que tener dólares. Si no, no puedes comprar petróleo, por ejemplo. Entonces, tú necesitas tener petróleo, pero esa moneda que es el dólar es también la moneda de un país, que le da privilegios, que le da mecanismos, por ejemplo, de que si tú tienes, por ejemplo, un déficit comercial permanente en tu país, tarde o temprano tendrás que plantearte una política de ajuste con consecuencias de desempleo, de paro, de inflación. Bueno, pues eso Estados Unidos no tiene ningún problema, porque como tiene su moneda es la moneda del mundo, puede usarla para sus privilegios, para sus finanzas, para sus grupos financieros, y prácticamente todas las 800 bases militares que tiene Estados Unidos del mundo y todo su enorme complejo industrial y político-militar, eso se paga con un dólar que no vale nada, pero que es la moneda del mundo. Entonces, fíjate si tiene privilegio. El día que el dólar sea, en vez de ser el dólar, sea una moneda, otra moneda o un conjunto de monedas, la moneda de reserva, se le acabaron el chollo a Estados Unidos que tiene a nivel mundial. Por lo tanto, todo el poder de Estados Unidos se basa en dos cosas muy relacionadas. Uno es el poder que le da que su moneda es la moneda de reserva mundial, y el segundo es esa moneda le permite tener el mayor complejo industrial y el mayor dispositivo militar que existe en el mundo, y que lo usa y lo viene usando siempre en función de su beneficio. Bueno, las nuevas potencias emergentes se niegan a eso. Claro. Ya no quieren eso porque ya son lo suficientemente fuertes para... Y entonces, claro, en ese momento, en esa transición... ¿Cómo? Digo que en ese momento, porque claro, las otras potencias se niegan a eso, y entonces están ahí en ese reequilibrio de nuevo, ¿no? Es lo que decía Antonio Gramsci en una frase que se celebra, que se dice mucho ahora, que es que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es decir, y en medio lo que hay es una transición y un peligro real de guerra. ¿Por qué? Porque los privilegiados les cuesta un enorme trabajo dejar de mantener sus privilegios, porque de eso depende su paz social. Ahora mismo tenemos a la vuelta de la esquina una elección en Estados Unidos. Estados Unidos, la gente no sabe que, primero, que no se puede seguir
con la mirada europea lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, esto de derecha e izquierda no juega el mismo papel que juega en Europa. Y en segundo lugar, Estados Unidos vive una guerra civil casi larvada, latente, que en cualquier momento puede estallar. Estas elecciones de Estados Unidos son muy importantes precisamente por eso, porque reflejan un país en crisis. Y ese país en crisis, el peligro que tiene es que resuelva su crisis interna metiéndonos al mundo en una guerra de carácter más general, simplemente para evitar una crisis de la nación norteamericana, por un lado, y por otro lado, los privilegios que corresponde para Estados Unidos el haber mandado y ha impuesto unas normas y unas instituciones que lo benefician. Manolo, una cosa. En la conferencia que hice aquí en Tenerife hablaba, por ejemplo, de la globalización y hasta qué punto, o sea, ahora nos ponemos a pensar hasta qué poder puede tener un Estado independiente, o sea, dentro del mundo globalizado, políticamente hablando, ¿qué poder puede tener? O sea, cuando forma parte de una globalización, por ejemplo, europea, nosotros, en fin, hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué autonomía podemos tener? Pues el problema que hay de fondo es que eso, que es una pregunta verdadera, sin embargo tiene un problema ya, porque lo que está en crisis es la propia globalización. Es decir, ahora mismo se está rompiendo el mercado mundial. Es decir, lo que hay ahora mismo es una cosa muy contradictoria. China, que teóricamente es un país comunista, que teóricamente es una gran dictadura, defiende el libre mercado, y por otro lado, Estados Unidos, que es una economía ultraliberal, lo que defiende es el proteccionismo. Y está atacando a China porque China produce más y más barato que Estados Unidos. Entonces, esto te demuestra hasta qué punto los conflictos que estamos viviendo son profundos. La globalización, tal como la hemos conocido, lo que Dani Rodríguez llamaba la hiperglobalización, eso ha terminado. Y hoy lo que se está articulando son mercados que no tienen ya porosidad como tenían en otros momentos y donde tendencialmente se empieza a articular dos mundos, ¿no? Un mundo dirigido por Occidente y cuyo mando lo exige Estados Unidos, y luego otro mundo nucleado en torno a China y que recientemente se acaba de reunir en Kazán en torno a Putin. Es decir, esos dos mundos están intentando, están enfrentados, unos más fuertemente que otros, unos con más contradicciones que otros, pero lo que sí aparece es esta transición de un orden controlado por Occidente bajo dominio norteamericano y, por otro lado, otro orden emergente que exige nuevas reglas, donde aparecen los grandes países BRIC, ¿no? Sí. Donde aparece Rusia, donde aparece China, donde aparece la India, donde aparece Brasil, donde aparece Sudáfrica, y donde ya son, ese orden ya son más de 10 países, y ahora se acaban de ampliar con nuevos socios, 13 más. Es decir, está habiendo, como diríamos así, una dinámica hacia un mundo multipolar que, desgraciadamente para los Estados Unidos, se tiene que construir rompiendo con los privilegios y con los mecanismos de control que Estados Unidos ha impuesto en un orden que siempre le beneficia. Y ahí viene tu pregunta, que es una pregunta muy importante, ahora que has hablado del tema de Rejón y de la política española, que es, oye, cuando tú eliges a un gobierno, ¿qué estás eligiendo realmente? Si a la hora de la verdad ese gobernante no puede cambiar las políticas imperantes, tú no estás eligiendo a un gobernante. Tú lo que estás refrendando un sistema, en este caso bipartidista, donde el pluralismo político y la libertad de opción no se da. Eso degrada la vida democrática, eso degrada la cultura democrática y genera lo que estamos viviendo en todas partes, una involución democrática, una presencia cada vez más fuerte de una de extrema derecha, que en España es puramente neofranquista, que emerge, que le dice a la gente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, y que cada día emite mensajes que no son otra cosa que la legitimación de la dictadura de Franco. Bueno, pues eso no viene del cielo, tiene que ver con esta guerra, con este clima de guerra, con esta atmósfera de guerra,
y también con una degradación de la vida pública, donde la gente dice, ¿para qué voy a votar? Si al final, gane quien gana, harán la misma política que acaba siempre beneficiando a los grandes poderes económicos. Ese es el gran problema. Claro, claro. Cualquier persona que nos esté escuchando, ya Manolo, ya tenemos que, y sé que estás apurado porque vas a entrar con otra emisora, un individuo normal que esté escuchándonos, que te esté escuchando, ¿qué hacemos? O sea, estamos rodeados de no sabemos dónde vamos. Es tremendo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer es no tragarte las milongas que te están diciendo los medios. Hay que tener pensamiento crítico. Eso cuesta. ¿Por qué? Porque tener pensamiento crítico es que tienes que poner en cuestión la información que te llega y tienes que buscar una información alternativa, que eso no es fácil. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que hay que hacer es evidente que hay problemas globales que tienen soluciones muy difíciles para una persona que vive en Lanzarote. Pero ahora bien, sí que tú puedes transformar la realidad de Lanzarote, que es organizándote y generando una vida pública más justa y más democrática, y defendiendo las causas que hay que defender, que son siempre, que tienen que ver con Gaza, en este momento, con el etnocidio del pueblo palestino a manos de Estado de Israel, y consentido, apoyado e impulsado por los Estados Unidos, y en segundo lugar, hacer un gran esfuerzo para lo que vais a hablar en vuestro programa de hoy, que es que los derechos sociales se cumplan, que se siga luchando contra la pobreza, que haya unas relaciones laborales con derechos reales para los trabajadores y que el paro y la miseria no sea, como está siendo, el horizonte que nos persigue, uno para evitarlo y otro para salir de ella. Manolo, antes hablabas de China, ¿no? Yo creo que sería interesante, no ahora porque claro, ya se fue el tiempo, pero si pudieras en otro momento, para que nos explicaras un poco el tema chino, porque claro, evidentemente estás hablando, por ejemplo, de cómo emergen todas estas potencias, ese declive que habla americano, pero que en el fondo vamos en el mismo barco nosotros, el mundo europeo va en torno a todo eso, ¿no? Claro, que es muy importante. ¿Sabes? Tenemos que saber, ¿sabes? Yo creo que hay que tener un nivel también de comprensión de que la gente debe entender qué está pasando, ¿sabes? Sí, tomar conciencia. Una cosa muy simple, mira. Dime. Es que lo que siempre se oculta sobre China, que es una cosa tan fácil como esta. China ha conseguido en 20 años, en algo más de 20 años, sacar de la pobreza a 800 millones de personas. ¿Sabes lo que es eso? 800 millones de personas. Eso es como sacar de la pobreza prácticamente a toda África. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se dice, oye, que allí no hay libertades, oye, que... No, han sacado de la pobreza a 800 millones en un país que llevaba decenios viviendo en la pobreza, con unas desigualdades insoportables, comido por el opio, invadido por las potencias extranjeras. Pues eso lo ha conseguido China desde el año 1949 hasta ahora, con todas las dificultades, con conflictos, con guerras. Lo ha conseguido China y ha conseguido convertirse en la primera potencia económica mundial, seguramente ya en la primera potencia tecnológica. Y en 20 años, ¿no? Es increíble, ¿no? Años. O sea, 800 millones de pobres que han salido de China. Eso lo reconoce el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Eso es la mayor gesta se ha conseguido en la modernidad, y lo han conseguido los chinos. Por lo tanto, el mundo está cambiando, y no necesariamente para mal. El problema de fondo es que los que tienen el poder no quieren perderlo, y no quieren perder los privilegios que tiene el poder. Claro. Y si eso no lo entendemos, no entendemos el mundo donde vivimos. Claro. Manolo, ya para finalizar, el otro día en tu charla hablabas de un porcentaje de poder, o sea, económico, de los recursos que tenía la gente, digamos, el rico y el pobre, ¿no? Y eran alucinantes. ¿Cómo eran los datos? Pues el dato que lo da Oxfam Internacional en un informe que elaboró a primeros de este año sobre la desigualdad, es increíble, ¿no? Un 1% de la humanidad controla el 95% de todos los recursos mundiales. Mi madre. Un 1%. Para. El 1% controla el 95%. 5% de los recursos financieros y económicos mundiales. El 1%.
Increíble. Manolo, el número, eso es muy fácil. Calcula el número de habitantes que tiene la humanidad, saca el 1% y verás que estamos hablando de centenares de personas, y estamos hablando, por ejemplo, que la gente pueda entender, ¿no? Los 3 grandes fondos de inversión encabezados por BlackRock. Por cierto, BlackRock tiene prácticamente participaciones de capital en la empresa, en casi todas las empresas del IBEX 35, pues BlackRock y 2 más, que son las 3 grandes fondos de inversión, controlan 20 billones de dólares en recursos propios. Es decir, ellos solitos tienen 3 grandes fondos, y por tanto 3 direcciones financieras, controlan el 20% de todo el Producto Interior Bruto mundial. Con eso te digo todo. Fíjate, increíble, increíble. Manolo, si te parece, otro día te llamo y hablamos de China, porque me parece interesante el asunto. Cuando queráis. Oye, un abrazo. Gracias. Vale. Suerte. Hasta siempre. Bueno, chao, adiós. Bueno, pues nada, dejamos a Manolo, nos vamos con el primer tema musical de Very Best, que nos pone el compañero Nacho esta semana. Esta banda es la colaboración entre Malawi y el dúo británico Radio Click, pero es el primero quien marca el ritmo de la banda. Su música ha sido descrita como una mezcla afrooccidental de bailes y pop y la música tradicional de Malawi. Vamos a escuchar. Msandi uzaile simona inumkamena mugero ino simona mafutu